vamos a ver el favoritismo, es la segunda parte. Recuerden, la semana pasada vimos el 1 al 7, hoy vamos a ver el 8 al 13 de Jacobo capítulo 2 o Santiago capítulo 2. La semana pasada vimos que debemos practicar la fe del Mesías sin favoritismos. La fe del Mesías es sin eso. Si tenemos favoritismos, no entramos en lo que es la fe del Mesías, que es de la palabra, de Torah. 2, debemos tratar con respeto a todos. A todos, no importa su raza, no importa su estatus social, no importa nada de eso. Es respetar a todas las personas. Y todos los que tienen la fe del Mesías son herederos del reino. Todos. Por eso nos pone en el mismo nivel. Por eso hablé la semana pasada que ¿quién es la cabeza del cuerpo? El Mesías. No el pastor. No los ancianos. No nadie más. La cabeza del cuerpo de la congregación es el Mesías, Entonces es importante, y porque todos somos herederos, y hasta dice que somos coherederos con nuestro hermano mayor, Yahushua, ¿sí? Muy bien. Y luego el último, si juzgamos con motivos malignos, difamamos el buen nombre del Mesías, y por consecuencia, el buen nombre de Yahweh. ¿Sí? Muy bien. Entonces vimos eso la semana pasada y esta semana continuamos. Lo que me di cuenta es que la semana pasada no dimos una definición a favoritismos. Entonces vamos a ver eso antes de entrar en los versículos. Dice, favoritismos. Es el pecado de extender favor especial a otras personas para servir a nuestros propósitos egoístas. Esa es la idea. Porque si yo quiero tener a alguien que tiene más dinero como más cercano a mí, es porque yo tengo un propósito egoísta. Si yo quiero tener a esa persona como amigo, simplemente por ser amigos, no hay problema. Si yo quiero acercarme a ellos porque quiero conocerlos, no hay problema. Pero ya en el momento cuando ya decimos, esa persona tiene más dinero, entonces me puede llevar esto y esto y esto. Me va a poner en otro estatus social y ya ahí ya caímos. Y ahí no es lo correcto. Entonces, el pecado de extender favor especial a otras personas para servir a nuestros propósitos egoístas. La semana pasada, como dijimos, vimos el 1 al 7 y explicamos un ejemplo específico de los ricos y los pobres, ¿sí? Las personas ricas y las personas pobres. Sí, ya vimos eso. Y esta semana vamos a ver el 8 al 13 y se extiende un poquito más y como más general. Todavía se enfoca un poquito en ese mismo ejemplo, pero sí se extienda un poquito más. Por eso en el 8, versículo 8 dice, si de veras cumplen con la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Ok. Esta palabra, esta primera frase, si de veras cumplen, esa palabra es teleo. Y esta palabra es importantísimo en lo que hemos estado aprendiendo, porque en Mateo 5:17 dice Yahushua, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplir. Es esta misma palabra. Y la gente, las personas que creen que ya no debemos cumplir la Torah, es porque dicen que Yahushua cumplió, ya terminó. Entonces están dando la misma definición a esta palabra que es abolir, pero son dos definiciones diferentes, son dos palabras diferentes. Si no, aquí también diríamos que si de veras ya abolimos la ley, no, ¿verdad que no? No se puede decir, está hablando de cumplir
la ley real, lo que es realizar o ejecutar. Y eso va con lo que hablamos en el primer capítulo, que debemos ser hacedores, cumplidores, podemos decir ahí, hacedores de la palabra. Entonces, si de veras cumplen, realicen, ejecutan, entonces, esta ley real, esa es otra cosa ahí que muchas veces dicen, la ley real, y lo más dicen es que por eso, nada más tenemos que cumplir la ley real, es amar los unos a los otros. Y sabes, cuando la gente dice eso, hace esa frase, que todo lo que tenemos que hacer es amar, casi siempre tiene que ver con nosotros definir lo que es el amor. Yo nomás tengo que amar. Yo amo a mi manera. Tú no me vas a decir cómo debo amar a las otras personas. Yo voy a amar a mi manera. Esa es la idea de hasta la cristiandad, lo que piensa la iglesia cristiana. Pero la ley real, recuerden lo que es. Dice ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde encontramos donde dice Yahushua algo de eso? Pues en Mateo 22. ¿Y qué es lo que dice Mateo 22? Yahushua le contestó, porque le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el mayor y el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la Torá y los profetas. Se basa todo. Entonces, no, de ninguna manera, aun cuando tenemos las palabras aquí mismo de Yahushua diciendo, yo no estoy desconectando al amar a tu prójimo de lo que es la Torá. Es la Torá. Se basa toda la Torá en estos dos mandamientos, amar a Yahweh y amar al prójimo. Entonces no podemos desconectarlo y empezar a decir, es que yo amo a mi manera. Y por eso digo que debemos tener cuidado. No hay problema ese libro de 5 lenguajes del amor. Está bonito y está bien. Y la verdad es que de alguna manera cuando yo me siento, yo recibo el amor de una manera y yo lo siento un poquito más, podemos decir. Y cuando doy, lo hago de otra manera. Entonces, no hay problema. Este es un análisis, eso es como entender el ser humano y no hay problema. Pero cuando basamos todo en eso, no, es que yo no hago eso porque yo no hago lo que dice ahí en la palabra porque yo no amo así. Espérame. La palabra nos dice cómo amar al prójimo y cómo amar a Yahweh. Entonces, no puedes desprender eso. Otra vez estamos basando las cosas en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y cómo debemos. Entonces, otra vez, no hay problema. El libro de 5 lenguajes del amor, no hay problema. Léelo si quieren, pero no deben basar todo lo que es el amar en esas cosas, esos pensamientos de lo que es la psicología, el estudio del ser. Y no hay problema, otra vez, no es satánico, no es nada así, sino tenemos que recordar que Yahweh puso en su palabra exactamente cómo amar a Él y al prójimo. Eso es importantísimo. ¿Y dónde encontramos amar al prójimo? ¿Dónde? En Levítico 19. Y fíjense, en Levítico 19, del versículo 9 hasta el 18, da como que un resumen. Aquí es como un resumen de muchos mandamientos que tiene en todas las otras partes de la Torá. Entonces, pero estaba tratando de como que en ese momento poner todo junto para que puedan ver esto es amar al prójimo. Entonces en el 9 dice, cuando recojan
la cosecha de su tierra, no debes cosechar hasta los bordes de tu campo, ni recoger el fruto que se cae de tu cosecha. Diciendo a la gente, tú tienes tus campos, tú tienes más dinero que todos los demás, entonces deja esta parte para otras personas. Eso es como amar, dando un ejemplo muy práctico de cómo amar. Y luego sigue, dice, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Debes dejarlos para el pobre y el extranjero. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Se fijan aquí que cada vez que da uno, dos o tres mandamientos, él termina diciendo, yo, Yahweh, soy su Elohim. Diciendo, yo estoy diciendo esto. Si tú quieres realmente amarme, tú tienes que amar a tu prójimo así, de esta manera. Y el 11 dice, no hurtarás, no se tratarán con engaño o falsedad unos a otros. 12, no jurarás en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Elohim. Yo soy Yahweh. No defraudarás a tu prójimo, no cometerás robo. La paga del obrero no quedará de tu poder hasta la mañana. Hasta ahí diciendo, mira, si tú vas a amar a las personas, en ese tiempo la paga era cada día. Y la gente vivía con esa paga. Entonces, si ellos retenían la paga del obrero, las personas no tenían para vivir. Entonces, eso era maldad. Entonces, pues está diciendo así. Y luego sigue, dice, no defraudarás a tu prójimo. No, ya eso es, ya lo puse 2 veces, ¿verdad? Dice, no insultarás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego. Oye, son cosas tan prácticas y a veces pensamos que los mandamientos de Yahweh son gravosos. Esto es para muchos de nosotros, eso es sentido común, ¿no? Si hay un sordo, no debes hacer nada, no debes insultar al sordo, no debes poner tropiezo al ciego. Eso debe ser sentido común, pero es algo práctico. ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Respetarás a tu Elohim, yo soy Yahweh. No debes hacer juicio injusto. Y escuchen, recuerden la semana pasada hablamos de que no debemos favorecer a los ricos. Fíjense que lo que dice aquí. No favorezcas al pobre. Interesante. Que siempre lo pensamos del otro lado. Pero aquí Yahweh dice, no favorezcas al rico, al pobre. Porque simplemente porque es pobre, ¿lo vas a hacer algo injusto por él? Claro que no. La justicia es la justicia. Actuar de una manera justa es así. Siempre es así. Dicen, no favorezcas al pobre, ni le muestres diferencia al rico. De los dos lados. Juzga con justicia a tu prójimo. Porque ¿qué pasa en los juicios hoy en día? Si tienes mucho dinero, muchas veces puedes ganar al otro que no tiene dinero. ¿Y qué debe ser la justicia? Debe ser igual para todos. Debe ser igual para todos. Entonces, tenemos un problema dentro del sistema judicial aquí en Estados Unidos, en todas partes. Hay un problema. Porque ahí tratamos diferente a rico, porque el rico puede pagar a alguien que tiene mucho poder, mucha gente trabajando para ellos, y ellos pueden ya salir del problema y dejan al pobre o el que aún el de media clase así, de esa manera. Y eso no es justicia. Por eso cuando Yahushua viene, va a haber jueces en todo el mundo. ¿Y cómo vamos a juzgar? De una manera justa, completamente. Luego dice, no andes chismeando entre tu pueblo. No vamos a hablar de ese.
No desatiendas a tu prójimo cuando está en peligro. Yo soy Yahweh. No odiarás a tu pariente en tu corazón. A veces pensamos que Yahushua es el primero que dijo esto. No, Yahushua estaba utilizando lo que es la palabra, la Torah, y lo externó de una manera para decir a los en ese tiempo que estaban mal en su pensar. Reprende a tu pariente, pero no incurras en falta por su causa. No tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus paisanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Y ese es un resumen. Hay bastantes versículos que podemos ver y decir, este es como amar prácticamente a mi prójimo. Entonces, wow. Por eso dice, si de veras cumplen la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, ahí dice, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Tanaj, el Antiguo Testamento, y mayormente hablando de las instrucciones, la Torá, las instrucciones. Y luego dice, hacen bien. Como que eso traducido como que, es como que hacen bien. Ya, muy bien. Pero esto es un poquito más fuerte que eso. Incluso se puede traducir como hacen hermosamente, rectamente, honradamente. Eso suena más fuerte, ¿verdad? Porque hemos perdido la palabra bien, como que es como que ya algo común ahora. Pero no, realmente está hablando de rectamente. Hacen rectamente, hacen honradamente, hacen hermosamente. Es algo bello, maravilloso, porque es de Yahweh. Muy bien, sigue ahí en el 9, dice, pero si tienen favoritismos, cometen pecado. Ay, wow. Recordando, ¿qué son favoritismos? El pecado de extender favor especial a otras personas para servir a nuestros propósitos egoístas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una mentalidad que yo necesito a alguien en mi vida que me va a subir de estatus o algo así, o yo quiero favorecer a los pobres para que el pueblo voten por mí, ¿sí, verdad? Entonces, lo que pasa en nuestros países, que hace un partido, que hace otro partido, pues ya, pues sueltan el dinero a mucha gente para que haya votos. Es la idea ahí. Y ya tenemos ese deseo de ser queridos por uno o otro lado o todos los lados. ¿Y qué pasa? Dejamos a nuestros deseos, como vimos hace unas semanas, arrastrarnos y seducirnos y luego ya cometemos pecado. Yo tengo unos deseos de que la gente me quiera de alguna manera, entonces yo voy a favorecer a uno o otro y luego ya eso me va a arrastrar y seducir y voy a caer en pecado. Y luego dice, comete pecado y quedan reprobados por la Torá como transgresores. Como el favoritismo es pecado, uno queda reprobado, culpable ante la Torá. Culpable. Hay culpa. No importa si es favoritismo hacia los ricos, hacia los pobres o con alguien más. De tu mismo nivel, también podemos decir, no importa. Es pecado y ya quedamos reprobados, culpables ante la Torá. Seguimos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Porque cualquiera que guarde toda la Torá, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo.
Ahora, estuve buscando, leyendo algunos comentarios, y esto no es un pensamiento original de Jacobo. Esto viene de los rabinos. Eso es del Talmud. Esto viene del Talmud. Incluso es una forma rabínica de hablar. En el tratado Shabbat, y voy a dar simplemente, olviden todo, simplemente voy a decir lo que es, olviden el folio y sección y todo eso, nada más para que sepan que es algo formal. En el tratado Shabbat, en el folio 70 de Rabí Yohanan, dice, cuando está diciendo sobre las 39 obras mandado por Moisés, dice, si un hombre hace todo, pero hace omisión de uno, él es culpable de todo y de todos. Entonces, esto no es un pensamiento original de Jacobo. Él, como conoce la enseñanza de los rabinos, así es. Y después en el Bamidbar, Rabá, sección 9, folio 200, y en el Tanhum, folio 60, da un ejemplo. Da un ejemplo que si uno es adúltero, es culpable de los otros 9 de los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, esto es una enseñanza que estaba ahí desde hace mucho. Esto no comenzó con Jacobo, es la idea que está ahí desde la interpretación que estaba hasta antes antes de Yahushua, en los tiempos antes. Entonces, ¿qué pasa? Porque cualquiera que guarde toda la Torah, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Realmente no culpable de todo, sino culpable. Y ahorita vamos a ver porque él en el siguiente versículo los va a corregir de alguna manera. Porque si yo cometo adulterio, yo no estoy cometiendo asesinato. ¿Verdad que no? No. Simplemente yo peco, soy culpable. Entonces él está mencionando esto porque cuando Adán desobedeció en un punto, ¿qué pasó con Adán? Sí, fue echado del Edén. Comenzó a morir. Llegó la muerte. Entonces, en ese aspecto, ya cuando nosotros pecamos, estamos muertos. Por un pecado, quedamos muertos. El pecado de un hombre, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, no importa si yo hago 612 de los 613 mandamientos bien, yo caigo en uno de los mandamientos, la muerte me va a alcanzar. No, por eso dice en Romanos 3, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. ¿Sí? Entonces ahí vemos, pero él está tratando con este punto. Vamos al 11 para entender al último lo que va a decir, para que la gente pueda entender que simplemente quedamos culpables. Porque ahora estamos hablando del caminar. Dice ahí, porque el que dijo no adulteres, también dijo no asesines. Y si no adulteras, pero asesinas, ¿te has hecho transgresor de todos? No, transgresor de la Torah. Estás transgresando contra la Torah, ante la Torah. Entonces, Jacobo ahora está diciéndoles, mira, los rabinos tal vez te van a enseñar de cierta manera, y hasta los rabinos decían, si obedeces en un punto, ya obedeciste en todos los otros puntos. ¿Verdad que no? No. Entonces había esa exageración en eso, y Jacobo está tratando de decirles, mira, entienden esto, si caes en uno, eres culpable ante la Torah. Y ya.
No metes todos los otros para uno ni nada. Ya es así simplemente. Si no adulteres, pero asesinas, te has hecho transgresor de la Torah. Y ya. Somos transgresores. Y por eso Yahushua tuvo que morir por nosotros, venir y vivir perfecto y luego morir por nosotros, porque tú y yo no podemos. La Torah no tiene. ¿Qué es lo que la Torah no puede hacer? Salvarnos. ¿De qué? De la muerte. Entonces alguien tuvo que venir y cumplir con todo lo que le tocaba en cuanto a la Torah. Vamos a ver eso. ¿Cumplió Yahushua con toda la ley? Toda la ley que le tocaba. Porque no era mujer. No era agricultor. ¿Verdad? No era granjero. Mejor, más fácil para mi lengua. Para un farmer. Ándale, eso es más fácil. No era. Entonces él no cumplió con esas leyes. Él cumplió con todo lo que él tenía que cumplir para que fuera perfecto, para poder tener la habilidad de morir por nuestros pecados y luego darnos la salvación de la muerte. La Torah no tiene solución en cuanto a la muerte, cuando uno muere, pero la Torah tiene solución para la vida, cuando estamos aquí viviendo. Pero eso es lo que está diciendo ahí. La Torah, si no adulteres, pero asesinas, te has hecho transgresor de la Torah. Seguimos con el 12. Y ahora, otra vez, hablando del caminar. Está hablando del caminar. Dice, hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por la ley de libertad. Ok. Hablen, actúan, palabras y acciones, ¿sí? Estamos hablando de, cuando usan varios términos juntos, casi siempre está hablando hasta de más que eso, porque se puede hablar hasta los pensamientos, pero aquí está hablando de hablar y actuar, y está hablando de totalidad de lo que es, lo que somos, ¿sí? Hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por la ley de libertad. Ok. Otra vez. ¿Estamos hablando de qué? ¿La muerte? No. Estamos hablando del caminar. Entonces aquí no está hablando exactamente de lo que vino a hacer Yahushua por nosotros. Está hablando de nuestro caminar. ¿Qué decimos y qué hacemos? ¿Sí? Entonces hay que mantenerlo en su contexto, porque muchas veces la gente trata de decir la ley de libertad es lo que hizo Yahushua por nosotros. No, la ley de libertad, y hemos visto, es la Torah. La Torah es la ley de libertad y la verdad nos hará libres. También aparte de lo que es obedecer a Yahweh es creer en quién. En Yahushua y en la verdad, y así somos libres. Y un día, ya si creemos en Él y caminamos y seguimos perseverando, un día nos va a resucitar y vamos a tener libertad de la muerte. Claro que puedes ponerlo dentro de eso, pero aquí está hablando más de lo que es el caminar, y en Salmo 19. Vamos a ver Salmo 19 antes de seguir. Dice, Salmo 19 dice, la Torah de Yahweh es perfecta. Recuerden que lo mencionó antes, la perfecta ley de libertad. Y mencionamos este versículo, el 7, pero vamos a seguir. Dice, la Torah de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. Los preceptos de Yahweh son justos y alegran el corazón. La Torah de Yahweh es clara
e ilumina los ojos. El respeto de Yahweh es puro y dura para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, del todo justos. Son más deseables que el oro y que mucho oro fino, y más dulces que la miel, que las gotas del panal. Y siguiendo, diciendo, tu servidor les hace caso. En obedecerlos hay grande recompensa. Hablando del caminar. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Líbrame de faltas inadvertidas. Guarda también a tu servidor de los pecados voluntarios, que no tengan dominio sobre mí. Es lo que hemos estado hablando. Seducidores, no dejan que arrastran nuestros deseos. Y es exactamente viene de aquí. Cuando yo me imagino cuando Jacobo estaba poniendo las palabras en la carta, él estaba pensando en versículos como esto. Y luego dice, entonces seré intachable. Y luego dice que libre de grave ofensa. Libre, libertad, la ley de libertad. Sean aceptables las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón delante de ti, Yahweh, roca mía y redentor mío. Por eso dice, hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por la ley de libertad, sabiendo que un día vamos a aparecer. ¿Qué dice Hebreos? Que para todo el hombre van a pasar dos cosas: la muerte y el juicio. Para todo hombre va a haber muerte y juicio. ¿Y por cómo vamos a ser juzgados? Por la Torah, por la verdad, por la verdad. Ahora no estoy diciendo que somos salvos por obras, porque no somos salvos por obras, sino la Torah, siguiendo la Torah, muestra que realmente creímos en Yahweh y en su Hijo. Es lo que es. ¿Sí? Muy bien. Y luego habla más del juicio en el último versículo de hoy. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Dice, porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. Wow. Wow. Si no mostramos misericordia, no va a haber libertad. No va a haber salvación. No va a haber. Y hay tantos, ahí hay una parábola de Yahushua donde habla del que fue perdonado sus deudas y luego sale y ¿qué hace? No perdona a los que debían a él. Y luego va ante el rey y dice, no, es que con lo que me iban a dar te iba a pagar a ti. Y el rey dijo, pues yo te perdoné todo. Entonces ya no hay misericordia. Ya, ahí. Wow. Si no mostramos misericordia, realmente no somos creyentes. Y cuando habla de misericordia aquí está hablando de amar al prójimo. Esto no lo podemos desligar de ahí. Porque todo este contexto está hablando de no favoritismos y amar al prójimo. Entonces cuando habla de la misericordia aquí es que hablando de amar al prójimo. Debemos tener compasión, misericordia. Debemos sentir por nuestros hermanos y ayudar a ellos y hacer lo correcto ante ellos. Es lo que tenemos que hacer. Constantemente, ¿qué estaba diciendo Yahushua a los fariseos? Ustedes hablan, pero no hacen. Incluso en un momento dice, obedecen lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Ven? Porque ellos, ¿qué hacían? Iban y enseñaban la Torah, la palabra. Entonces, deben hacer lo que dicen ahí, pero no lo que hacen.
pero el misericordia, dice después, pero el misericordioso sale triunfante sobre el juicio. Wow. El misericordioso sale triunfante sobre el juicio. En un tiempo, en varios pasajes, ¿qué dice Yahweh? Yo quiero misericordia y no sacrificio. No es que no requería sacrificios. No es eso, porque sí, dentro de la Torá había sacrificios y tenían que dar. El problema es que cuando das sacrificios, y eso es todo lo que haces, pues no sirven de nada. Porque si tú no llevas la vida como debes llevar, todos los sacrificios del mundo no van a servir para nada. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Incluso en Miqueas, esto es para terminar lo de hoy, Miqueas lo dice tan bien ahí. Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que requiere Yahweh de ti. Solamente que hagas justicia y que ames la bondad. Eso es, haces misericordia, ahí es la frase. Y que modestamente con tu Elohim. Lo que quiere más de los sacrificios, quiere que andemos amando a nuestro prójimo, porque estamos amando a nuestro prójimo, vamos a estar amando a Él. Y no podemos amar a Él sin amar al prójimo. No se puede desligar, porque estamos aquí. Y es imposible. En lugar de que vayas allá a la montaña, donde no hay nadie, ahí estás arriba y no tienes que amar a tu prójimo de ninguna manera, así no hay problema. Ahí pasas a estar amando a Yahweh, obedeciendo a Él allá arriba, pero sin estar en contacto con nadie. Pero mientras que estemos aquí entre nosotros, si yo no amo a mi prójimo, yo no amo a Yahweh. Entonces ahí es. Lo que quiere es esto. Solamente que hagas justicia y que ames la bondad y que camines modestamente con tu Elohim. Amén. Muy bien. Nada de favoritismos. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, si amamos a nuestro prójimo, cumplimos con la meta de la Torá. ¿Qué es la meta de Torá? Una vida plena, una madurez, una vida de bendición y vida. Eso es. Entonces, si amamos a nuestro prójimo, vamos a cumplir con esa meta. 2. Si mostramos favoritismos, cometemos pecado y somos transgresores según la Torá o de la Torá. Sí. 3. Debemos hablar y actuar como quienes vamos a ser juzgados por la ley de libertad, porque va a haber un juicio. Y claro que si somos del Mesías, nuestro abogado va a estar ahí, pero todavía, ¿qué es lo que hicimos en esta vida? ¿Qué hicimos? Tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que estar pensando, yo voy a ser juzgado. Y somos juzgados hasta ante nuestros prójimos. ¿No? Nuestro prójimo. Juzgados por lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, y más en cuanto a un Elohim santo. Un Elohim santo. Y el último, si somos misericordiosos, tendremos victoria sobre el juicio. Tendremos victoria sobre el juicio. Muy bien, vamos a estar de pie para las preguntas. Recordando estas preguntas, tal vez no todos van a ser para nosotros, pero o tal vez uno te va a caer bien fuerte y el otro no. Depende cómo andamos y en nuestro caminar. Y también tal vez alguien está viendo aquí y no son creyentes y no saben. Entonces vamos a hacer las preguntas.
para que recuerden toda la semana. ¿Amas a tu prójimo como dice en la Torá? ¿Amas a tu prójimo como dice en la Torá? No estoy hablando de lo que uno piensa que es el amor, lo que dice. ¿Y cómo vamos a amar a nuestro prójimo como dice en la Torá si no sabemos lo que dice en la Torá? Entonces hay que leer, hay que estudiar para poder saber cómo debemos amar a nuestro prójimo. Y de ahí salen muchos principios también, porque a veces no se traducen hoy en día. Como siempre hemos dicho, no todos tienen un burro en la colonia, ¿verdad? Entonces ahí dice, si encuentras el burro de tu vecino, pues no estamos hablando del burro de hoy en día, pues estamos hablando de cualquier cosa que se cae. El otro, hace varios meses, encontré una credencial en la calle, ahí por la oficina. Entonces ya me decía cuál era la dirección y era a 3 casas de ahí, y fui a la casa y busqué a los dueños y fui y amé a mi prójimo por medio de llevarle su burro, su identificación, ¿verdad? Entonces eso es. Entonces tenemos que saber lo que dice para poder entender cómo debemos amar a nuestro prójimo. 2, ¿muestras favoritismo? Eso puede ser en todo, ya simplemente en toda la vida. Todos tenemos diferentes áreas de la vida, entonces hay que cuestionar si estamos mostrando favoritismo. 3, ¿entiendes que hay libertad en obedecer la ley de Yahweh? ¿Entiendes que hay libertad? Cuando obedecemos a la Torah, no tenemos que estar ahí mirando a ver si alguien me está viendo. No, estoy haciendo lo correcto. No puedo ir caminando así sin preocupación porque estoy libre, porque estoy siguiendo eso. Y ahí es donde está nuestra libertad en este mundo. Y lo último, ¿eres misericordioso? De repente. ¿Verdad? Ahí tenemos que ser misericordiosos. Y para algunos, algunos hasta batallan menos o más en esto, dependiendo del carácter, más bien la personalidad de uno. Hay personas más calmados y ellos son más comprensivos muchas veces. Entonces hay estas diferentes preguntas, va a ser difícil para uno y para el otro no tanto. Entonces hay que examinar nuestras vidas y realmente poner en práctica lo que es la palabra. Amén.